Pues aquí estamos otra vez en lo que será el último episodio, el último encuentro de este, pues sí, un poco ambicioso curso sobre, para mí, ya lo dije, el mejor novelista de todos los tiempos, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, quien este año cumple 200 años de haber nacido. ¿Verdad? Ya dijimos, nacido en Moscú, pero realmente criado y crecido en San Petersburgo, ciudad que no conozco, pero que pronto conoceré. Bueno, y como ya habíamos adelantado, en esta ocasión nos toca hablar de los hermanos Karamazov. Todos saben que fue su última novela y realmente su testamento literario. Básicamente, sin que él supiera que iba a ser su testamento literario, ¿verdad? Cuanto que él pensaba, y ya me adelanto aquí a decir, que habría una segunda parte a los hermanos Karamazov. No sé si algunos de ustedes ya lo sabían, pero venía la segunda parte, que iba a ser igualmente ambiciosa, igualmente larga que la versión, la primera, los hermanos Karamazov que todos conocemos, ¿verdad? Él ya había tomado notas para una obra descomunal en series que se iba a llamar Vida de un gran pecador. Estas notas empiezan desde fines de la década de los 60, 1870, 1871. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer un poquito de historia cronológica. Recuerdan que nos quedamos con El Idiota, la cual escribe en el extranjero entre los años 67, 68, especialmente en Suiza, donde se había, ahora sí que, huido junto con su mujer, escapando de sus acreedores. Esos acreedores, porque siempre andaba el pobre endeudado, esos acreedores que lo perseguían y lo hubieran podido meter literalmente a la cárcel ahora por no pagar sus deudas. Deudas que, por cierto, no eran de él, eran de su hermano fallecido en el 64. Recuerden que él un poco estultamente adquirió todas esas deudas de su hermano mayor, Mijail, a quien literalmente adoraba, y las deudas, para que no cayeran en su viuda y en sus hijos, él las absorbió y las terminó pagando toda su vida. Ese, pues, fue una de las, digamos, de las cruces que se echó encima. Hay razones por las cuales hizo esto, pero bueno, no vamos, si empezamos a hacer la génesis de la génesis de la génesis, nunca entraríamos a los hermanos Karamazov. Pero bueno, finalmente ya dijimos que escribió El Idiota en el destierro, básicamente, la pasó muy mal. Ya dijimos también en la sesión pasada que nace su primera hijita, a la cual adoraba, y esta hijita, Sofía, muere poco tiempo después, lo cual también va a ser un ingrediente, un elemento importante en los hermanos Karamazov, porque también es una novela sobre niños, no para niños, pero sobre niños y sobre el sufrimiento de los niños en la tierra. Esto evidentemente marcó a los dos, a Ana y a Dostoyevsky, ¿verdad? Y bueno, finalmente en 1870, inmediatamente después de terminar El Idiota, escribe una pequeña novela perfecta que se llama El Eterno Marido, de la cual no vamos a hablar ahora. Es una novela mucho más perfecta que El Jugador, muy recomendable. No es una gran tragedia, no es una epopeya, repito, es una novela, como se dice, ¿verdad? O como decía una nivola, 200 páginas, ¿verdad? Y poco tiempo después se embarca en una novela cuyo título original era Ateísmo. Fíjense, ateísmo, que no va a ser otra que Los demonios, ¿verdad? Les cuento que cuando yo ¿qué será? Esa fue la última novela que leí de Dostoyevsky antes de releerlo todo para este curso. Eso habrá sido hace como 12, 13 años. Realmente, pues yo no estaba enterado qué estaba tratando de hacer con Los demonios, pero en realidad es la novela más conservadora
Es el panegírico más duro contra los anarquistas, los nihilistas y los que luego serán llamados populistas. Todos estos que no son, según Dostoyevsky, sino los hijos y los herederos de los socialistas de los años 40, que tanto él terminó abominando, ¿verdad? Pero finalmente eso es Los demonios. Es una novela larga, muy ambiciosa, de la cual tampoco vamos a hablar aquí, porque si no nos vamos a desviar y nunca vamos a entrar en el asunto, pero es una novela que le llevó alrededor de 2 años, empezó a publicarla por entregas en el 71, el 72, y si no me equivoco, la finaliza en 1873. Por supuesto, causa revuelo, como casi todo lo que hacía Dostoyevsky, pero sobre todo con el sector más liberal, ¿verdad? Porque la novela era profundamente conservadora. Estoy haciendo un poquito de cronología para que entiendan qué está pasando ya en esta década de los 70, la última década, no solo de vida de Dostoyevsky, sino la última década productiva de Dostoyevsky, ¿verdad? Y aquí tenemos que en el 71, 72, anuncia que va a empezar a hacer una entrega de suplementos que provisionalmente y, bueno, finalmente se queda con el título Diario de un escritor, donde no sé cuántos folios son artículos de 3, 4 páginas que semanalmente va a entregar a aquellos que se suscriban a esta publicación, Diario de un escritor. El Diario de un escritor va a llevarlo toda su vida hasta 2, 3 días antes de su muerte, escribe el último diario de un escritor. Existe, por cierto, ya una edición en español de todo el diario de un escritor, existían como antologías, ¿verdad? Recientemente publicada en España, es una cosa extremadamente voluminosa, más de 2.000, 2.500 páginas, donde Dostoyevsky es un poquito como un saquito donde todo cabe. En él publica cuentos a veces, ensayos, alegatos, artículos, cualquier cosa que se le ocurriera, cartas también, ¿verdad?, para sus lectores, todo sobre algún tema de actualidad. Y eso finalmente fue un, digamos, relativamente buen éxito, cuanto que le dejó entradas constantes para poder seguir escribiendo sus otras cosas. Bueno, aquí vamos a entrar ya en materia. ¿Por qué? Porque en una de estas entradas ataca el ateísmo, siempre lo atacó, ¿verdad? Como, según él, fuente u origen de una ola de suicidios que estaban aconteciendo en ese momento en Rusia, ¿verdad? Sobre todo suicidios de jóvenes. ¿Por qué diablos estaban suicidando todos estos jóvenes? ¿Verdad? Y esto lo tiene muy preocupado y trata de empezar a analizar las causas. Esto que cuento es fundamental para los hermanos Karamazov, no crean que me estoy desviando. Es importante mencionarlo. Y allí menciona 2 suicidios, ahora sí que antitéticos, que le llevan mucho a pensar sobre qué vacío existencial o qué cuestión moral o religiosa o carencia de esta estaba minando a la juventud de su momento. Yo creo, pues que el tema de suicidio entre la juventud no solamente era de la época de los 70 en Dostoyevsky, yo creo que siempre ha pasado, en la actualidad pasa en Japón, pasa en Suecia, pasa por todas partes, pero bueno, en todo caso, le afecta profundamente por 2 razones. ¿Se acuerdan que hablamos de Alexander Herzen, uno de los mayores pensadores rusos del siglo XX, que siempre vivió en el exilio, vivió en Londres, y desde donde escribió todos sus artículos? Alexander Herzen lo conoce Dostoyevsky, era un profundo liberal, por supuesto, profundo liberal, todo lo que Dostoyevsky no era, y Dostoyevsky lo conoce en Londres cuando recuerdan, a esta feria universal, ¿verdad?
de la que habla también en las notas los apuntes del subsuelo, del Palacio de Cristal, porque había un Palacio de Cristal en esta feria mundial. Y entonces ahí conoce a Alexander Herzen, que tenía una publicación clandestina, que entraba clandestinamente a Rusia, que se llama La Campana, pero finalmente Alexander Herzen, ¿verdad? No confundir con otros Herzen, ¿verdad? Este Alexander Herzen es su hija, Lisa, de 17 años, que se suicida. Y Dostoyevsky cree que la conoce, realmente conoció a otra hija, pero finalmente él se equivoca y escribe una nota necrológica tratando de entender por qué se mata la hija de 17 años de Alexander Herzen. Lo conmueve mucho, pero la niña deja una nota hablando de la banalidad de la vida, diciendo que no importaba vivir, que todo daba igual, que por favor brinden con champaña por ella y que todo esto de suicidarse es muy chic, y dice la palabra chic. Eso trastorna a Dostoyevsky porque piensa que sí, aquí hay un problema que está profundamente minando a la juventud. Y inmediatamente después hay otro caso de otra costurera rusa que también se suicida, una costurera pobre que se suicida, pero con un icono de la Virgen María entre sus brazos, ¿verdad? Y él empieza a comparar por qué una se suicida de una manera y otra se suicida de la otra manera, ¿verdad? Y por cierto, de la chica pobre, la costurera que se suicida con los brazos de un icono de la Virgen María, escribe luego un famoso cuento, una de sus joyas, que se llama La Mansa, posteriormente, y que también se traduce, hay una nueva traducción en Fondo de Cultura que también se llama La Sumisa, pero finalmente es un cuento que vale la pena leer y que se origina a raíz de estos dos suicidios que él empieza a analizar en sus páginas semanales, suplementarias del diario de un escritor. Bueno, continúa con el tema poco tiempo después y se le ocurre escribir una falsa o ficticia carta de despedida del mundo, como si fuera un joven que se está suicidando y que titula La Sentencia, ¿verdad? Y en la sentencia explica ficticiamente todo esto, pero como si hubiera sido real, por qué se despide de la vida este joven, y da todas sus razones contra Dios, contra el sufrimiento, contra el padecimiento humano, contra la sinrazón de vivir. Muy bien explicado todo. Pero tan persuasivo es el texto que se llama La Sentencia, que está incluido en este volumen que se llama El diario de un escritor, son 3 paginitas, que sus lectores se confunden y empiezan a pensar que Dostoyevsky realmente está a favor del suicidio, porque es tan persuasivo que parecería que Dostoyevsky está haciendo la apología del suicidio cuando es todo lo contrario. Y entonces se tiene que retractar y se tiene él mismo que retractar y explicar a sus lectores que no, de ninguna manera. Yo al contrario, estoy condenando al suicidio y estoy tratando de ponerme en los zapatos de un joven suicida, que básicamente era lo de Lisa Herzen, lo cual, por supuesto, pues le cae en el hígado a Alexander Herzen y a mucha gente que no debía haber hecho esto. Dostoyevsky, él se retracta posteriormente, etcétera. Pero ¿a qué viene esto? Esta cartita de la sentencia, esta ficticia carta de la sentencia, es el origen de lo que él en su mente luego empieza a elucubrar, que va a ser el gran inquisidor y rebelión. ¿Ok? Estamos hablando de lo que será posteriormente el famoso libro quinto de los 12 libros que compone los hermanos Karamazov, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este texto ficticio de despedida del mundo que se llama La Sentencia explica las razones por las cuales sería racional o sería incluso decente y digno suicidarse, ¿verdad? Que en el fondo no es otro que el origen de la argumentación de Iván Karamazov. Ahorita hablaremos de esto cuando entremos a ese libro, al libro quinto,
¿verdad? Son 12 libros los que componen, ahorita hablaremos también de la arquitectura de los hermanos Karamazov, 12 libros y un epílogo. Pero finalmente es el libro quinto que subtitula Los pros y los contras, ¿verdad? Incluye 2 capítulos. Cada parte, cada libro, incluye muchos capitulitos, 10, 12, 14 capitulitos. Es una novela extremadamente ambiciosa. Para aquellos que la hayan leído, saben de lo que estoy hablando. No solamente la más ambiciosa de Dostoyevsky, voy a decirlo ya. Yo creo que es quizá la novela más ambiciosa de todos los tiempos. Más que el Ulises de Joyce, más que La Recherche du temps perdu de Marcel Proust, que son, como sabemos, 7 volúmenes, más que el Don Quijote, más que Guerra y Paz, en mi humilde opinión, porque lo abarca todo, ¿verdad? Todo. No solamente el mundo, sino los temas son cubiertos, pero cubiertos, ¿verdad? Y examinados con una profundidad inequívoca. Bueno, entonces, este texto de la sentencia podría ser el germen de lo que posteriormente será los hermanos Karamazov. ¿Por qué? Dostoyevsky siempre dijo, y tenemos cartas, donde él explica claramente, yo escribí Los hermanos Karamazov, toda la novela, todo este edificio gigante que es los Karamazov, solo para responder al gran inquisidor. Es decir, es curioso cómo puede un novelista darse a la tarea de escribir 1200 páginas solo para responder un capítulo, o 2, digamos que son 2, porque yo los veo como uno solo. Rebelión y El Gran Inquisidor, que digamos son 20, 25 páginas, ¿verdad? Son 2 subhistorias, así como El Curioso Impertinente es un cuento dentro de Don Quijote, pues igualmente Rebelión y El Gran Inquisidor se pueden leer, de hecho mucha gente los estudia, los analiza de manera extemporánea o los extrapolada de la novela. Yo creo que es mejor leerlos completos para hacerse una correcta idea. Pero bueno, no voy a hablar ahorita de esto, voy a continuar sobre el asunto cronológico, porque cuando escribe el diario de un escritor, estas publicaciones semanales, se lanza a escribir, y esto ya después de Los demonios, su penúltima novela que se llama El adolescente. Es una novela también bastante larga, no es tan larga como Los demonios ni como Los hermanos Karamazov. Es una novela que a mí me gusta mucho, sin embargo, sí hay que reconocer que adolece, pero adolece porque le sobra bastante. Le hubiera venido una muy buena edición a esa novela. Solo hay una sola, que yo sepa, una sola vez ha sido traducida al español, a diferencia de otros libros de Dostoyevsky que han sido varias veces traducidos. En inglés y en francés, por supuesto, cada libro tiene muchas más traducciones, ¿verdad? Y siguen apareciendo en inglés. Cada 10 años hay una nueva traducción de todos los libros de Dostoyevsky, cosa que no pasa, desgraciadamente, en nuestra lengua. Pero bueno, finalmente en 75 publica El adolescente. Es una novela que yo no había leído, pues la más desconocida de Dostoyevsky. La leí recientemente. Tampoco hablaremos de ella, ¿verdad? Habla, sí, de la bastardía, del hijo que tiene este resentimiento hacia su padre, que de alguna manera va a prefigurar o adelantar lo que va a pasar en los hermanos Karamazov, ¿verdad? Hay que decir, muy importante, si ustedes recuerdan, que se publica o que se empieza a publicar en 1875, al mismo tiempo que El adolescente, Ana Karenina, ¿verdad? Ana Karenina. Quizás otra, junto con los Karamazov, o yo creo que un poquito después de los Karamazov, otra de las grandes novelas, deslumbrante, ¿verdad? En mi opinión, mejor que Guerra y Paz, ¿verdad? Mucho más perfecta. Y por supuesto, esta relación entre Dostoyevsky y Tolstoy siempre se ha hablado y se seguirá hablando. No hubo tanta relación, ¿verdad?, entre ellos, pero obviamente se leyeron
todo se examinaban, ¿verdad? Y estaban básicamente sí en la misma corriente súper ultra cristiana, ¿verdad? Aunque con una salvedad, y me voy a adelantar, en 1878, por una prima del conde Tolstoy, ¿verdad? Una prima que era muy amiga de Dostoyevsky, le confiesa que Tolstoy ya ha dejado de creer en la divinidad de Cristo. Ama a Cristo, es un seguidor de Cristo, pero Tolstoy en 78 deja de creer en la divinidad de Cristo, lo cual es como una bofetada para Dostoyevsky, porque él está en shock cuando escucha esto. Piensa que finalmente, si no crees en la divinidad de Cristo, es como que no entendiste absolutamente nada. Y él piensa que, bueno, pues que su querido Tolstoy se está descarriando, ¿verdad? Pero bueno, me estoy desviando. Simplemente decir que el adolescente y Ana Karenina competían, por supuesto, fue abrumador. Los lectores que prefirieron Ana Karenina por encima del adolescente, pero esto no hizo sino aguijonear más a Dostoyevsky porque era muy competitivo, y aunque ustedes no lo crean, el otro no era Tolstoy, el otro gran novelista de su tiempo, ya lo he mencionado durante todos estos cursos, era Turgeniev. Recuerden, Turgeniev, ese era, ahora sí que el mandarín de su tiempo, ¿verdad? Y Turgeniev representaba a los occidentalistas. Turgeniev pasó la mayor parte de su vida en Francia, era íntimo amigo de Flaubert, era el gran estilista de la prosa rusa, era el Flaubert de los rusos, ¿verdad? Y no hacía en sus novelas sino traer todas las teorías del realismo ruso, ¿verdad? Al mundo ruso. No podría existir un pensador y un escritor más diferente a Dostoyevsky que Turgeniev, y hablaremos lo importante que va a ser hacia el final de su vida, porque en estos años no está en San Petersburgo, está en Europa, así lo llaman ellos en esa época. Europa es Alemania, es Francia, es España, ¿verdad? Ni siquiera España, realmente es Inglaterra, Francia y Alemania. Eso es lo único que importa, y eso es Europa frente a Rusia, la madre Rusia, ¿verdad? Bueno, continúo aquí. También en otra de estas entradas de su diario de un escritor, donde dije que era un saquito donde todo cabía, empieza a analizar, se empieza a aficionar por juicios penales, ¿verdad? Juicios penales, muchos de los cuales él va a ingresar como colado, ¿verdad? Para escuchar y tratar de entender lo que estaba pasando en estos tribunales, ¿verdad? Y empieza a estudiar psicológicamente tanto a los fiscales como a los abogados defensores. Esto es muy importante, porque aunque en ese momento no lo sabía, estoy hablando del año 73, 74, 75, todo esto va a ser fundamental para los hermanos Karamazov, al grado, como ustedes saben, los que ya conocen la novela, que todo el libro 11 está dedicado, 11 o el 12, ya me confundí, creo que es el 11 o el 12, que está dedicado justamente a esta pelea entre los dos juristas. Por un lado, Fetyukovich, que es el abogado defensor, y por otro lado, Hipólito Kirilovich, que es el fiscal. Estos personajes sí están basados en personajes de la vida real que él conoció, ¿verdad? Claro, por supuesto, moldeados con su pluma y transformados en personajes de ficción por Dostoyevsky. En el diario de un escritor, junto con todos estos comentarios que hace sobre sus visitas a tribunales, ¿verdad? Tratando de examinar lo que pasaba en esos juicios, también aparece muchas ideas y teorías que él se va haciendo sobre cómo educar a los niños y lo que él ve como una especie de negligencia de los padres, sino incluso desamor y hasta crueldad de los padres hacia los hijos, como el origen de todo el problema ruso, ¿verdad? Por cierto, paréntesis, D.H. Lawrence incluso escribió todo un libro y ensayos sobre el tema de la educación de los niños,
cómo deberíamos educar a los niños, Lawrence en Inglaterra, por supuesto, 50 años después, pero es interesante que estuvieran tan interesados por el tema de la educación de los niños. Si ustedes recuerdan, dije hace un momento que Los Hermanos Karamazov también es una novela sobre niños. Parece que no, pero es una novela sobre niños, ¿verdad? Y sobre la relación relación de amor entre padre e hijo, por supuesto, ese es el tema, ¿verdad? También voy a mencionar primero la respuesta de Dostoyevsky. Hay dos respuestas o comentarios de Dostoyevsky a Ana Karenina en su diario de un escritor. Uno es muy positivo y el segundo no lo es tanto, ¿verdad? El momento que Dostoyevsky ve como la cima o el clímax, ¿verdad?, de lo que él decía, el encuentro con la verdad, porque Dostoyevsky estaba obsesionado con la verdad. ¿Qué era la verdad? No sabía, pero la percibimos, la entendemos. Fulge cuando la encontramos ya en la vida o en un libro o en el arte. Allí está la verdad. Y el artista debe de buscar esta verdad, y sentía que Tolstói la había encontrado no en las charlas superficiales de la alta sociedad rusa que le parecían a él soberanamente aburridas e insulsas, ¿verdad?, que son gran parte de Ana Karenina. A mí no me lo parecen. Eso le parecía a Dostoyevsky, sino el momento en que Bronsky, recuerdan Bronsky, el amante de Ana, y su marido, ¿verdad?, que son enemigos, por supuesto, rivales a muerte, se perdonan, se dan la mano en el hecho, no es el hecho de muerte, pero parecería en ese momento que Ana Karenina va a morir. Ya sabemos cómo muere Ana Karenina, pero en ese momento se perdonan y se encuentran, ¿verdad? Ese le parece a Dostoyevsky el momento climático de la novela, y lo alaba en su diario de un escritor. Luego, lo que sí le molesta y ataca es cuando, no sé si ustedes recuerdan, la parte en Ana Karenina, el personaje de Liev, que no es otro que un alter ego de Tolstói, ¿verdad? Está criticando a esos voluntarios rusos que habían ido a la ayuda en esa época. Estamos hablando de 1870-71, esos voluntarios rusos que habían ido a la ayuda de los hermanos eslavos circasianos, que no son otra cosa que búlgaros, o una raza perteneciente a los búlgaros, los circasianos, que estaban en guerra contra los turcos, ¿verdad? Los turcos, contra los turcos que habían ido a invadirlos, ¿verdad? Recuerden que Turquía había tenido a Bulgaria durante 400 años bajo su mandato, ¿verdad? Entonces, esta es una primera revuelta de independencia. Luego pasará a ser de Rusia, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en ese momento hay una guerra fratricida donde los turcos están masacrando a los circasianos, y por tanto empiezan a llegar voluntarios rusos para tratar de cooperar en esta guerra, ¿verdad? En la novela de Ana Karenina, Liev, que no es otro que el alter ego de Leo Tolstói, está criticando a estos voluntarios, que le dice que, en primer lugar, es inútil esa lucha, que nomás van para tratar de aparentar cierto patriotismo que en el fondo no sienten. Todo esto le parece a Dostoyevsky el colmo de la sinvergüenza y de la tontería de parte de Tolstói. ¿Cómo se atreve a decir eso cuando el sacrificio que están haciendo estos hombres para ir a luchar contra el enemigo común, que siempre han sido los musulmanes turcos, ¿verdad? Los otomanos. Y aquí, ¿por qué lo menciono? Porque aquí en esta nota, Dostoyevsky menciona algo, y pongan mucha atención, algo que fue lo que a mí más me impresionó cuando a los 20, 21 años leí Los Hermanos Karamazov por primera vez en una edición de Sepan Cuántos de Porrúa. Que no lean, eviten la edición de Sepan Cuántos de Porrúa, porque es un refrito que viene del francés, ni siquiera es una traducción directa del ruso. Ese momento, cuando Iván, en el capítulo de Rebelión, yo no lo recordaba, pero recordaba la imagen, es abyecta y preparen sus oídos. Cuando los soldados turcos arrebatan a los niños chiquitos de las manos de las mujeres
¿verdad? Arrebatan a los niños y empiezan a jugar, a aventarse al bebé enfrente de las madres. Otros soldados agarran a las mujeres y entre ellos empiezan a aventarse a los bebés de las mujeres búlgaras circasianas, ¿verdad? Y finalmente, para rematar el juego, con una bayoneta los pinchan en el aire como si fueran globos. Ese era el deporte de los turcos, ¿verdad? Y sobre todo ver cómo las mujeres, las madres, padecían de dolor y ya luego las mataban o no. Pero a ese grado llegó a ser esa guerra, ¿verdad? Y por supuesto, esta imagen verídica que Dostoyevsky recabó de esa guerra aparece en esta nota donde le da pena que Tolstoy sea tan frío y tan insensible frente al padecimiento de nuestros hermanos eslavos búlgaros, ¿verdad? Aparece 8 años después o 7 años después en Los Hermanos Karamazov, cuando Iván empieza a enumerar toda esta lista de vejaciones por las que han pasado todos los niños de todos los tiempos y de que cómo Dios ha permitido el sufrimiento de un niño. Pero de eso hablaremos cuando entremos a la novela. Siguiente. A ver, en el diario de un escritor aparece también aparece un capítulo, una entrega dedicada a Don Quijote. No tiene que ver con los Karamazov, pero la quiero leer porque es fascinante lo que Dostoyevsky dice de Don Quijote y se las voy a leer. Dice: no hay nada más profundo ni más poderoso en todo el mundo que esa obra de ficción, Don Quijote. Ella sigue siendo la expresión final y más grande del pensamiento humano, la ironía más amarga que el hombre es capaz de expresar. Y si se acabara el mundo y a la gente se le preguntara entonces, bueno, ¿entendió usted algo de su vida en esta tierra? ¿Y sacó de ella alguna conclusión? Una persona así podría entonces entregar silenciosamente el Don Quijote y diría: he aquí mi conclusión. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Digo, todos hemos dicho todo sobre Don Quijote. Lo que lo hace fascinante es que el más grande novelista de todos los tiempos lo haya dicho de Don Quijote. Ya hablamos, y no es el momento aquí, de la importancia de Don Quijote en la creación del príncipe Mishkin, ¿verdad? Cuando hablamos del idiota. La novela queda anunciada cuando Dostoyevsky dice en su diario de un escritor que va a suspender las entregas momentáneamente porque se va a embarcar en una nueva apuesta literaria, que no es otra cosa que Los Hermanos Karamazov. Esto lo anuncia en octubre de 1877. Recuerden otra vez que la novela iba a ser otra cosa, ¿verdad? Que se iba a llamar La vida de un gran pecador y que iba a abarcar más novelas, por lo menos otra más, ¿verdad? Pero bueno, como todos sabemos, los novelistas piensan una cosa y terminan escribiendo otra, o las cosas evolucionan por un camino o por otro, ¿verdad? Él calcula que escribir esta novela le va a llevar 2 años y en realidad le va a llevar 3, ¿verdad? Él finalmente entrega la primera parte de Los Hermanos Karamazov el 1 de febrero de 1879, en nada menos que en la misma publicación, revista, ¿verdad? Que se llama El Mensajero Ruso. No sé si recuerdan, hemos hablado muchísimo aquí del Mensajero Ruso, que fue la misma publicación donde aparecerá Crimen y Castigo, donde aparecerá también El Idiota, ¿verdad? Cuyo editor, Katkov, ¿verdad? Era famosísimo, pero sobre todo ultra conservador y pro zar, ¿verdad? Cosa que por supuesto nos lleva a pensar, y no solamente a pensar, sabemos por dónde estaban las ideas políticas, tristemente las ideas políticas de Dostoyevsky. También se ha dicho que prefería publicar con Katkov
porque de esa manera pasaba la censura con mayor facilidad, no le estaban dando lata, cosa que ya le había pasado con las primeras novelas, que le quitaban, le ponían los censores de su tiempo. Capcom tenía free pass, ¿verdad? Ahí lo que los escritores querían publicar, publicaban, porque pues ya era como que la publicación más conservadora de su tiempo, ¿verdad? También hay que decir que en 1879, apenas un mes después, en marzo, de haber entregado ya la primera parte, el primer libro de los hermanos Karamazov, le pasa una anécdota curiosa a Dostoyevsky. La comento porque la leí aquí también en la gran biografía de Joseph Frank, que me pareció interesante de compartir. Y es que una noche sale a una de sus paseos nocturnos, que le gustaba, y en la parte escribía de noche, recuerden, era para despejarse, y entonces hay un limosnero, ¿verdad? ¿Cómo se fue la palabra? Homeless, ¿verdad? Vagabundo, que está en la calle y le pide dinero, y Dostoyevsky realmente está abstraído en sus pensamientos y no le da, ¿verdad? Simplemente no le da. Y entonces se pone furioso el tipo, y le dice que pues, ustedes los ricos no tienen idea lo que es que nosotros sintamos hambre, porque ustedes nunca han sentido hambre. Dostoyevsky, pues a la medianoche ni siquiera pone atención a lo que le dice este loco de las calles, y el tipo lo ataca y lo golpea. Lo empieza a golpear, ¿verdad? De la furia porque no le había dado dinero. Cosa que ya sabemos que pasa a veces, ¿verdad? En todos los países. Por suerte para Dostoyevsky aparece la policía, ¿verdad? Lo protege, sale el limosnero, ¿verdad? Y por fin lo atrapa la policía. Y al otro día le preguntan a Dostoyevsky si quiere levantar cargos contra el tipo, y dice que no va a levantar cargos, y no solamente no levanta cargos, sino que le regala 3 rublos, y que para que ya lo saquen de allí. Anécdota, ¿verdad? Anécdota de cómo él quería hacer congruente sus ideas filosóficas cristianas con su vida, ¿verdad? No siempre lo llevó a cabo, porque era, hay que decirlo, un tipo hosco, muy difícil, muy complicado, de ideas muy inflexibles. Ahora sí que nunca mejor usada la palabra que ortodoxo, ¿verdad? Pero finalmente congruente. Bueno, pasamos ahora a una cuestión que es importante mencionar para que entendamos todavía por dónde andaban las ideas políticas de Dostoyevsky. Por dónde anduvieron, no andaban, anduvieron. Después de Siberia, ya dijimos, regresó súper prosar, súper cristianizado, algo pasó durante esos años en prisión que básicamente es como 2 Dostoyevskis diferentes, ¿verdad? Y en este momento hay una invitación del Fondo Literario cuando aparece Turgeniev, el famoso Iván Turgeniev, el gran novelista del que hemos hablado, bueno, Tolstoy, Turgeniev, Dostoyevsky, y bueno, Goncharov también, y Lermontov y Gogol, pero esto es en segunda plana. Es Turgeniev, Tolstoy, Dostoyevsky, es la gran triada, ¿verdad?, de novelistas del siglo de oro ruso. Y regresa Turgeniev y le van a hacer un homenaje, ¿verdad? Y también invitan a Dostoyevsky, acepta, curiosamente, hay 2 homenajes, hay 2 lecturas en este fondo literario, es el 13 de marzo y otra del 15 de marzo del 79, poco tiempo después de la anécdota del limosnero, ¿verdad? Del vagabundo que ataca a Dostoyevsky. Y aquí, nuestro querido, amado escritor no le da la mano a Turgeniev en el público cuando Turgeniev le da la mano. Pues como en plan de hacer las paces, Dostoyevsky no se lo da porque para él Turgeniev representa todo lo más nefasto de Occidente, al cual Dostoyevsky odiaba, abominaba todo lo que venía de Occidente, y Turgeniev no era sino querer traer la ilustración europea, occidental a Rusia, que era lo que estaba arruinando a Rusia, recordémoslo. Y bueno, no le da la mano en este primer encuentro, ya después sí se la va a dar, ¿verdad? Pero es interesante ver lo que pasó después de esa velada. Durante la cena hay unos brindis,
Y Turgeniev habla muy bien en términos muy pacifistas de reencuentro entre las dos posiciones políticas. Finalmente estamos llegando a una unión. Era todo muy simbólico, dos posiciones de qué será, qué debería ser Rusia. Finalmente estamos todos de acuerdo. Nadie estaba de acuerdo, pero bueno, esa era un poquito el Turgeniev conciliador de las partes, y dice, hace una mención a la constitución, a una nueva constitución que estaban buscando todos los liberales rusos, después de, acuérdense, del 61, de la liberación de los siervos debido a Alejandro II, perdón, que no había servido de nada, básicamente porque las cosas siguieron igual después de esa liberación de los siervos, ¿verdad? Ahora buscaban los liberales una constitución occidental. Por supuesto, los zares se oponían a ello, y Turgeniev hace una mención a eso al brindis, y salta Dostoyevsky contra la idea de una constitución occidental. Y se enfrascan en un debate muy desagradable, en una velada que tenía que haber sido de amistad y de encuentros entre los dos grupos o facciones, ¿verdad? Eh, bueno, eh, Turgeniev le dice a Dostoyevsky que no por otro motivo publica con Katkov, que todos saben que es justamente súper a la línea del zar, ¿verdad? Y de los grupos que tenían literalmente oprimido al pueblo ruso. Dostoyevsky trata de salirse por la tangente, no lo consigue, ¿verdad? Trata de justificarse de por qué publica con Katkov, en lugar de defender a Katkov. Maikov, que era Apolón Maikov, que fue su gran poeta ruso, que fue amigo toda su vida de Dostoyevsky, que también era súper conservador, se enoja con Dostoyevsky, escribe una carta fulminándolo, diciendo que es terrible que como San Pedro básicamente haya negado a su editor. Bueno, anécdotas, 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 ¿verdad? Pero creo que ya es el momento de entrar en materia después de esta larga introducción y ver cómo las piezas se van acomodando en la mente de Dostoyevsky para escribir Los Hermanos Karamazov. Entonces, vamos a hablar de la estructura que son 12 libros. Recuerden, muchos novelistas cuando escribían novelas de gran aliento los dividen en libros, así como la Biblia, ¿verdad? Libros. Y cada libro puede tener 100 páginas, 150 páginas. Cada libro tiene capítulos, ¿verdad? Muchos capítulos. Ahí sí varía. Capítulos de 7, libros de 7, 8 capítulos, o libros hasta de 12 y 14 capítulos, ¿verdad? Pero supuestamente manteniendo una secuencia y una cohesión interna cada libro, más o menos, ¿verdad? Ahorita lo que voy a hacer es ir hablando libro por libro, ¿verdad? Los 12 libros, libro por libro, hasta llegar al epílogo, ¿verdad? Para que entendamos algo fundamental, algo que no había pasado, la verdad, con el adolescente, y que tampoco pasa con los demonios, y es la composición de la obra. Es realmente impresionante la composición, el orden, la secuencia de los eventos, cómo tiene Dostoyevsky perfectamente cohesionado todo lo que va a pasar en una novela de más de 1000 páginas, ¿verdad? Donde las cosas no se contradicen, donde las cosas funcionan perfectamente para llegar a sus varios clímax, ¿verdad? Porque es muy difícil decir cuál es el clima verdadero de la novela. Hay varios clímax, independientemente de que, como ya dijimos, ese quinto libro no es otro que la rebelión y el gran inquisidor, esos dos capítulos, ¿verdad? De los cuales supuestamente Dostoyevsky va a tratar de contrarrestar o refutar con toda su novela. ¿Qué significa esto? Que Dostoyevsky propone una tesis que, por cierto, él está en contra de esta tesis, pero la propone y la lleva a, ahora sí que la hace, no se dice en español, ¿verdad? Pero
él hace exhaustivo al máximo esta posición en la que él no cree, ¿verdad? Y es tan persuasivo ese libro quinto, Los pros y los contras, que tiene que escribir todo un aparato, que es toda la novela, para refutar esa primera tesis que él ha formulado. Esa tesis, que ya vimos, empieza con este artículo de las olas de suicidios que él escribe en el 73-74. Entonces, pasemos entonces a hablar un poquito también de la estructura y de los personajes. Curiosamente les digo, no son tantísimos personajes, sí son muchísimos, pero nada comparado con Guerra y Paz, por ejemplo, que decía, por cierto, Forster en sus aspectos de la novela, decía que era la novela con más personajes de todos los tiempos. Yo creo que tal vez sí. La Guerra y la Paz, es la novela con más personajes. Los Hermanos Karamazov tiene, por supuesto, muchos personajes, pero fíjense que ni remotamente tantos, lo cual creo que ayuda un poco en la comprensión de la lectura, de que no nos perdamos. También recuerden otra cosa, que los personajes siempre tienen su nombre y un apodo o dos apodos y un diminutivo. Entonces, pero una vez nos acostumbramos a eso, ya no es tan difícil, ¿verdad? Por ejemplo, Alyosha es Alexander y a veces le dicen de otra manera, ¿verdad? Dimitri a veces es Mitya, a veces es Mitin, ¿verdad? Pero finalmente es Dimitri o Demetrio, ¿verdad? Y así cada uno de los personajes, ¿verdad? Bueno, lo que yo quería decir sobre la composición es que Dostoyevski tenía claramente desde un principio lo que iba a escribir y cómo lo iba a repartir, ¿verdad? Ahora, se los comento esto como novelista, ¿verdad? Todas las instancias salvadas, y es que cuando uno escribe una novela ambiciosa, una novela larga, para mantener la cohesión y ahora sí la lógica interna dentro de la novela, estos libros hay que escribirlos demasiado rápido. Es decir, en un año, en 2 años a lo máximo. Porque ¿qué pasa? Si empiezas a prolongar y a prolongar el tiempo de la escritura de la novela, empiezas a perder muchísimos cabos y, por supuesto, la vida real, la vida de allá afuera, empieza a contaminar la concentración que requiere, el enfoque que requiere el tiempo dedicado solamente a la lógica interna de esa obra. No sé si me he explicado. Por tanto, entre menos tiempo te lleve la creación de esa obra, más coherente va a ser finalmente el producto acabado, ¿verdad? Y esto se nota en muchos libros cuando los escritores dejan una novela unos meses, luego la recomienzan, la reinician posteriormente, se notan parches, se nota algún tipo de falta de cohesión, que luego obviamente tratan de enmendar. Bueno, aquí la cosa es que Dostoyevski primero la tiene planeada para 2 años, finalmente casi son 3 donde obviamente no hace nada, no trabaja ni siquiera más que se dedica a esta novela, ¿verdad? Solamente se va a dedicar a los Karamazov, porque incluso ya suspendió, recuerden, suspendió la publicación del diario de un escritor. Sus suscriptores, por supuesto, le mandan cartas, le ruegan que por favor siga. Él sabe que no va a poder hacer las 2 tareas, que cualquier otra faena, cualquier otra tarea lo va a desviar de la magna concentración que requiere la composición de los hermanos Karamazov. Bueno, entonces, primer libro, ¿verdad? El primer libro está dedicado y se llama Historia de una familia. Y básicamente es encontrar los antecedentes, los orígenes de la familia Karamazov, cómo es que el lector se encuentra con ellos, quién es quién. Y bueno, voy a repetir algunas cosas que los que ya la conocen me tendrán que disculpar. Pero básicamente tenemos a Fyodor Pavlovich Karamazov, que es el padre. Que por supuesto se habla de los padres de él, es como si fuera una especie de saga o genealogía para llegar al padre, ¿verdad? Al padre que por supuesto sabemos va a ser asesinado, ¿verdad? Y Fyodor Pavlovich es el padre, ¿verdad? Fyodor Pavlovich tiene a su vez una primera esposa, con quien tiene un hijo que se llama Dimitri, ¿verdad? Dimitri o también Mitya, ¿verdad? Y otros nombres.
Bueno, ese va a ser el hijo mayor. La madre de Dmitri muere cuando el niño todavía es pequeño, ¿verdad? Y Dmitri es educado básicamente por los sirvientes de la casa, ¿verdad? Pues es un terrateniente, Fyodor Pavlovich, el padre, ¿verdad? Un poquito venido a menos, pero un terrateniente. Recuerdan que los terratenientes después de la liberación de los siervos se habían venido a menos, ya no tenían esos privilegios ni el dinero que habían tenido durante la época de la servidumbre. Bueno, después viene, se vuelve a casar, el padre Dmitri, Fyodor Pavlovich se vuelve a casar y con otra mujer que es una mujer muy religiosa y que va a ser la madre de Iván, ¿verdad? Que vendría siendo entonces su segundo hijo, y de Alyosha o Alexander Karamazov, ¿verdad? Lo vamos a llamar sobre todo Alyosha, ¿verdad? Eh, y también muere la madre de estos dos hijos. Entonces ya tenemos aquí los tres hijos de Fyodor Pavlovich, los cuales él descuida. Es un tipo absolutamente negligente, no le interesan. Y es muy importante la creación del padre en este momento para entender toda la novela y para entender luego en la última parte el argumento filial, ¿verdad? Amor filial, padre-hijo, que va a ser el abogado Fetiukovich, ¿verdad? Como él dice que el amor del padre, del hijo hacia el padre se debe de ganar, no es un acto de fe. El amor del hijo al padre no es un acto de fe, y de eso hablaremos cuando lleguemos a esa parte, porque también se va a vincular con el gran inquisidor, ya verán cómo. Entonces, todo está perfectamente concatenado en la mente de Dostoyevsky al escribir esta novela. Finalmente, hay un cuarto hijo. Es un cuarto hijo que puede o no puede ser hijo del padre de Fyodor Pavlovich, ¿verdad? Karamazov, ¿verdad? De este tipo brutal, libidinoso, lujurioso, que se ha gastado todo el dinero en orgías, que no le importa la educación de sus hijas, que se han muerto sus dos esposas y que se la pasa trayendo prostitutas a la casa, ¿verdad? Es alcohólico, no trabaja y simplemente no le importan sus hijos. Este hijo se llama Smerdiakov. Smerdiakov. Y fíjense, es muy interesante la historia de Smerdiakov porque es un niño bastardo. Es un niño feo, es un niño contrahecho y ¿qué creen? Es epiléptico. Es un niño epiléptico como quién, como el mismo Dostoyevsky. Ojo, es bastardo, igual que el adolescente, la novela del adolescente, porque el tema de la bastardía también le importaba mucho a Dostoyevsky. Aquí va a ser fundamental. Entonces, tenemos que nos cuenta también en este primer libro la historia de cómo aparece Smerdiakov y no es otro que el hijo de una jorobada, una mendigante, una mendiga, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? Que cruza la cerca del huerto, del jardín donde vive Fyodor Pavlovich, el padre, se mete en una covacha y allí esta mujer, que es la loca del pueblo, la jorobada loca del pueblo, da a luz a un bebé. Ese bebé es Smerdiakov. ¿Por qué esa mujer escoge de todos los lugares, está loca, brincarse la cerca, meterse en la covacha y parir justamente en el jardín del señor Karamazov? ¿Por qué haría eso? Entonces, el mito en el pueblo es porque ella, la loca, la loquita, sabe que el padre también la violó a ella. Entonces, por eso se habla de la bastardía de Smerdiakov, que también es posiblemente, siempre se mantiene la ambivalencia en la novela, si eso no es hijo de Fyodor Pavlovich. A mí me gusta pensar que sí lo es, le da más fuerza, pero también es claro que era interesante dejar la ambivalencia. En realidad, Fyodor Pavlovich no se apiada del niño, son los dos criados de la casa que son como si fueran los más fieles perros de Pavlovich, del padre, que se llama Grigori Vasilievich y su mujer Marfa Ignatievna, que van a ser importantes en la novela, ¿ok? Marfa, pero sobre todo Gregory o Grigori, ¿verdad? Que es el mayordomo o el criado, ya es una persona muy mayor, y su mujer, que son personas muy cristianas, muy buenos, muy ortodoxos, y sin embargo atienden y sirven al amo, al terrateniente, al papá Karamazov, ¿verdad?
este, ellos son quienes van a criar a Smerdiakov y lo vuelven como otro criadito de la casa. Entonces el hijo bastardo se vuelve criadito de la casa. Esto es importante para entender cómo se va a desarrollar el posterior asesinato, ¿verdad? Voy a pasar al segundo libro, porque si no, nunca vamos a acabar, señores, y es el momento, lo titula Dostoyevsky, una reunión importante, y es cuando ya conocemos el intríngulis que está pasando de finanzas en la familia Karamazov, ¿verdad? Básicamente, Dmitri argumenta, el hijo mayor, que su madre, la primera mujer del papá, le ha dejado a él una herencia, ¿verdad? Que son primero unos terrenos en Chermashnaya. Chermashnaya, podemos imaginar nosotros mexicanos que debe de ser una especie de terreno, no sé, en el Estado de México o en Morelos, no sé, ¿verdad? Y el cual se ha apropiado de manera ilegal el padre. Pero Dmitri argumenta que pertenece a él y que por lo menos vale, se discute 6,000 rublos, 8,000 rublos, etcétera, ¿verdad? Padre argumenta que no, que ella le había pagado la parte de ese terreno en Chermashnaya a Dmitri. Dmitri dice que no, que lo que le pagó no es suficiente, que él sabe que era mucho más de lo que le había pagado y que todavía le queda deber. Y están en un debate, padre y el hijo mayor, terrible, donde no se ponen de acuerdo jamás. Por tanto, Alyosha, el hermano menor, decide decirles a todos, todos vayamos al monasterio, a hablar con el padre Zosima, o Zosima, o Zosima, ¿verdad? A mí me gusta llamarle Zosima. Bueno, el padre Zosima, que va a ser fundamental para aquellos que conocen los hermanos Karamazov en la novela. Van todos los hermanos, va un primo, va Rakitin, que también va a ser muy interesante, este periodista amigo de la familia, ¿verdad? Y todos van con el padre Zosima para que él dirima la discusión entre las partes, entre el padre y el hijo mayor, porque no parece que se pongan de acuerdo y esto parece que va a terminar mal. Previendo que termine mal, van con el padre Zosima y aquí ya nos enteramos de que Alyosha quiere ser, él quiere ser un monje y que así como no tuvo la figura de un padre porque su padre básicamente nunca puso la más mínima atención en él, él ve en el padre Zosima una especie como de padre angelical. Y la verdad, el padre Zosima es un gran personaje de la novela, básicamente, y es básicamente, el padre Zosima representa la balanza frente a el escepticismo de Iván. Pero de eso ya hablaremos a continuación. Es muy largo contar qué pasa en esta reunión, pero básicamente hay un momento clave en ese largo diálogo donde no se ponen de acuerdo las partes y donde lo único que hace el padre Zosima es de pronto enfrente de todos, este viejito se arrodilla enfrente de Dmitri y besa la tierra enfrente de Dmitri y todo el mundo se queda perplejo. ¿Por qué habrá hecho esto el santo padre Zosima, verdad? Donde es el padre que todos acuden para que, como el rey Salomón, para que les dé algún veredicto moral sobre la vida, ¿verdad? Y sobre distintos dilemas. Como no da una respuesta, simplemente besa la tierra al lado de Dmitri y básicamente Alyosha lo entiende como que le espera un destino trágico. Y básicamente, pues sí, aquí básicamente Dostoyevsky, creo yo, está echando mano de la tragedia, donde el héroe está, de alguna manera, predestinado. Aquí el héroe trágico es muy interesante, no nos confundamos. Sí está predestinado, pero es libre. Y uno dice, bueno, qué contradicción. Si está predestinado, no es libre. Si es libre, no puede estar predestinado. Bueno, ese es el héroe trágico. Con tu libertad tú te predestinas, porque no hay nada más antagónico a Dostoyevsky que creer que sus personajes están predestinados. Nunca están predestinados y eso es lo que hace el arte de la novela de Dostoyevsky tan grandioso. Sin embargo, el beso del padre Zosima tiene una gran implicación, ¿verdad? Es decir, es un hombre donde se ceba todo el sufrimiento, se va a cebar todo el sufrimiento en Dmitri. Él todavía no lo sabe,
Dimitri es un pachanguero. Digo, ya tiene 28 años, por cierto, no hable de las edades. Dimitri tiene 28, 29, Iván tiene 23 o 24, y Alyosha tiene 21 años para cuando arranca la novela. En ese momento que arranca, esas son sus edades. Ya dije, Alyosha quiere ser el santo, quiere hacerse monje, copiar al padre Zósima, ¿verdad? Recluirse, si se puede, en el monasterio. Alyosha, Iván ha vivido una temporada fuera de la casa paterna, algunos años, donde él ha creado sus propias teorías políticas y sociales, de eso ya hablaremos, muy interesante. Y finalmente tenemos al parrandero, a este hombre que fue criado, Dimitri, por los criados de la casa, sin ninguna supervisión, ¿verdad? Donde simplemente ha sido un tipo sin responsabilidades, lujurioso, borracho, parrandero y también golpeador. Esto es muy importante. Ojo, recuerden, golpeador, porque va a ser muy importante para lo que va a pasar poco después. Bueno, libro tercero, Dostoyevsky lo titula Los lujuriosos, ¿verdad? Y dentro del libro tercero, ya dijimos que tiene muchos capítulos, la parte más importante, el capítulo que se llama Un corazón ardiente. En realidad son 3 capítulos, que no es otra cosa que la confesión que va a hacer Dimitri a Alyosha de 2 cosas fundamentales para la novela. Su amor por Grushenka, su pasión arrebatada por Grushenka, ¿verdad? Y su falta de amor y de reciprocidad hacia Katarina Ivanovna, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen ya 2 grandes protagonistas femeninas que van a estar en toda la novela. Katerina Ivanovna, la joven aristócrata, orgullosa, ¿verdad? Que adora a Dimitri, nunca terminamos de entender bien por qué, pero simplemente lo adora a este parrandero de 28 años. Y por otro lado tenemos a Grushenka, que no es exactamente una hetaira, no es una prostituta, pero sí, digamos, es una mujer con mala reputación, ¿verdad? En la novela tiene mala reputación, ¿verdad? Y digamos que se vende al mejor postor y es una mujer interesada. Ahora, las 2 compiten en belleza. La verdad es que uno dice, bueno, cuando hace la descripción de Grushenka, debe haber sido un cuero esta famosa Grushenka, un cuero, tenía locos a los hombres, imagínense, un cuero ruso, pues ya con eso. Y luego también resulta que Katerina Ivanovna también es otro cuero, entonces dice uno, bueno, pues, ¿cuál era más cuero? Y entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué tendrá Dimitri de guapo? Porque pues las 2, ya veremos lo que pasa con las 2. Katerina sí está embelesada y adora a Dimitri. Dimitri le cuenta en estos capítulos de Un corazón ardiente, le cuenta a su hermano Alyosha la historia con Katerina Ivanovna. Esta historia pasó años antes, entonces como una especie de flashback dentro de la novela. Y voy a resumir rápidamente la historia. Es Katerina Ivanovna, viene de una familia noble, arruinada. El padre de Katerina, que es como una especie de tesorero, roba dinero de los fondos, no importa qué lugar, es descubierto, él tiene que restituir los fondos antes de caer en la infamia, antes de ser procesado, está desesperado por 5,000 rublos, si no me equivoco, no hay 5,000 rublos, entonces en ese momento del pasado, Dimitri se entera que Katerina está desesperada, creo que esto pasa en Moscú, no pasa en San Petersburgo, no recuerdo el lugar donde pasa, y básicamente le dice que sí, que con mucho gusto él, Dimitri, se los va a prestar. En ese momento era el dinero que había recibido de su padre, recuerden, ¿verdad? En adelanto por los terrenos de Chermasnaya, ¿verdad? Y entonces, en un acto de bondad, Dimitri dice, pues yo no los necesito ahorita, esto había pasado unos 2 años antes de que inicia la novela, se los presta, pero le dice, venga usted a recogerlos a mi casa esta noche, y la hija, ¿verdad?, de este noble hombre arruinado que ha robado de los fondos del arca de la tesorería, no tiene otro remedio que salvar a su padre, y para eso hace el indigno movimiento de ir a buscar a un hombre con la fama de mujeriego que tiene Dimitri para tomar prestado ese dinero. Ella está dispuesta a encamarse con Dimitri,
si es necesario, con tal de salvar a su hijo, pero Dimitri no le dice, no, 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 ni siquiera quiero tu cuerpo ni nada, ten el dinero, adiós. Ella se va, pero aquí pasa algo, un fenómeno muy interesante. Caterina Ivanovna queda de alguna manera, digamos, estupefacta, porque aunque le gustaba a Dimitri, al mismo tiempo lo despreciaba porque pensaba que Dimitri se iba a aprovechar de ella al prestarle esa tan grande cantidad. De alguna manera, Dimitri la tenía a ella en su puño y no utilizó ese poder, sino al contrario, le prestó el dinero y ya, ¿verdad? Ella se encandila más a raíz de esta situación, al grado de que empieza realmente a enamorarse, pero realmente a enamorarse de Dimitri, a grados superlativos que van a permear toda la novela. El problema es que a Dimitri ya no le gusta. Por más bella que sea esta aristócrata, ya no le gusta. Y conforme Dimitri menos la quiera, no la desdeña ni la menosprecia, simplemente ya no la quiere tanto, ¿verdad? La admira, la respeta, le gusta, pero ya no, y es que todo esto es muy conflictivo y muy difícil de explicar, hay que leerlo para entenderlo, porque nunca están claros los sentimientos. Tal y como son los sentimientos, Dostoyevsky constantemente está contradiciendo estos sentimientos, porque así son los sentimientos de los seres humanos. Entonces están constantemente en conflicto. Caterina Ivanovna entonces queda como, es complicado, entre agradecida, pero también impactada por el grado de altruismo de este hombre que tiene fama de nefasto y de parrandero. ¿Verdad? Todo esto se lo cuenta Dimitri a su hermano Alyosha en los capítulos de Un corazón ardiente, que también son famosos, donde él también, por cierto, lee ahí en la novela dos poemas de Schiller, entre ellos el himno a la alegría, el famosa Oda a la alegría de Schiller, se los lee a su hermano Alyosha esa noche, que está medio briago. Y esto, por cierto, de Schiller, recuerden que Dostoyevsky era amante de Schiller, era su escritor de cabecera, sobre todo de la juventud, y que la obra de teatro Don Carlos influye mucho en el pensamiento de Dostoyevsky, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a desviar. Aquí simplemente decir que también Dimitri le confiesa que ha conocido a Grushenka y que su verdadero amor es Grushenka, ¿verdad? Esta mujer de cascos ligeros, con muy mala reputación, pero bellísima, y perdonen la expresión, pero ahora sí tiene fama de calienta braguetas. Esa es la fama que tiene Grushenka, y así lo tiene al pobre Dimitri, pero ojo, no solamente a Dimitri, también al papá de Dimitri, a Fyodor Pavlovich. Entonces, Grushenka es bastante canija. Tiene enamorado a Dimitri y tiene enamorado al padre de Dimitri, al papá Karamazov. Los dos están enloquecidos por esta mujer. Ojo, esto es fundamental para lo que va a pasar en la novela. En ese momento ni siquiera remotamente lo podemos contemplar ni atisbar, pero va a ser fundamental, porque esto va a desencadenar una cantidad de cosas, ¿verdad? Bueno, aquí también en el libro tercero, que se llama Los Lujuriosos, donde está la confesión de Dimitri a su hermano Alyosha, también aparece la historia de Smerdyakov, de la cual ya hablamos, ¿verdad? Y termina el libro, para mí, con uno de los mejores capítulos de la novela. Esto es fabuloso, la verdad. A uno lo deja perplejo en la capacidad de Dostoyevsky. Y es, no sé si recuerdan, aquellos que ya conocen la novela, el momento en que Katerina Ivanovna recibe a Alyosha, al monjecito del hermano menor que es el bueno de la historia. Es un poco el príncipe Mishkin del idiota, la verdad es un poquito el príncipe Mishkin recreado, donde todo es bondad, todo es luz, y donde, ojo, siempre dice la verdad, aunque la verdad ofenda. Es el personaje dostoyevskiano de la verdad, ¿verdad? A ultranza. Llega a ver a Caterina, porque recuerden que las novelas de Dostoyevsky todo el mundo se visita todo el tiempo, llegan a las casas, cenan, a los salones y se la pasan en diálogos eternos. Bueno, llega y entonces le dice Caterina a Alyosha, estoy feliz porque ya nos reconciliamos, Grushenka y yo, y Grushenka me ha dicho que él me deja a Dimitri
Yo ya sabía que Dimitri estaba medio enamorado de ella, pensé que era una mujerzuela, pero ya me di cuenta que es una gran mujer, es una mujer decente, y Alyosha le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si todo lo contrario? Dimitri está enamoradísimo de Grushenka, él lo sabe porque se lo acaba de decir en capítulos anteriores, que Dimitri realmente ama a Grushenka y realmente pues simplemente respeta y medio quiere a Katerina Ivanovna, ¿verdad? Y entonces Alyosha está desconcertado frente a esta confesión. ¿De dónde está imaginando esta Katerina esto? Y entonces se abre la cortina y aparece Grushenka. Grushenka ha oído toda la conversación y le dice, Katerina le dice a Alyosha, ya ves, díselo tú, ¿verdad? ¿Verdad que me vas a dejar todo el camino allanado, Grushenka? Todo el camino para que vuelva Dimitri a mis brazos, porque él y yo somos uno mismo, nos amaremos por siempre. Y entonces dice, dice Grushenka, a ver, no, perdone señorita, yo no le he prometido nada. ¿Cómo? Si apenas unos momentos antes usted me dijo que sí, que vino aquí a mi casa, yo la recibí aquí en mi salón para ponernos de acuerdo en que usted realmente no ama a Dimitri. A ver, a mí Dimitri medio me gusta. Sí, lo quise un rato cuando fuimos hace un mes a Mokroye. Mokroye es muy importante, el pueblo de Mokroye, ojo, Mokroye, que es como decir Cuernavaca, a una hora de distancia, hora y media de distancia de San Petersburgo, ¿verdad? Un lugar así como de veraneo probablemente, ¿verdad? Y le dice, sí, me fui, se había llamado, Dimitri se había llamado a Grushenka Mokroye un mes antes, ¿verdad? A hacer una gran pachanga con su etaira. Y entonces queda desconcertada Caterina, pero si apenas antes de que llegara Alyosha usted me acaba de decir que no ama a Dimitri, que no le interesa, que nada más está jugando usted con él. Sí, pero ¿qué cree, señorita? Ya cambié de opinión. ¿Pero cómo? Primero me dice una cosa, luego me dice otra. Sí, y realmente lo que está pasando aquí es que Grushenka quiere humillar a la aristócrata Katerina Ivanovna y le dice, ¿qué cree usted? ¿Usted qué cree que por su dinero y su nobleza puede hacer lo que quiera con nosotras solamente porque no tenemos los padres y la nobleza y el linaje que tiene usted? No. Realmente aquí hay un problema de orgullo entre dos mujeres finamente retratado por Dostoyevsky. Es un capítulo brutal, ¿verdad? Donde la falsa aparente reconciliación de las dos mujeres en el fondo no es más que una treta muy canija de Grushenka, ¿verdad? Contra Katerina Ivanovna. Pero luego también nos damos cuenta que Katerina Ivanovna tampoco es un angelito de la guardia. Realmente lo que ella quiere es Dimitri. Ella quiere a Dimitri para ella, lo adora, ¿verdad? Entonces está de alguna manera comprando, si no con dinero, la conciencia de esta mujer, de Grushenka. Al ver que esto no sucede así, que Grushenka no es tan fácil de convencer y de quitar del camino, se arma la gresca. Muy desagradable capítulo, francamente, es tan bueno porque es tan desagradable, ¿verdad? Donde vemos puestas en escena dos mujeres orgullosas, dos mujeres dispuestas a matarse una a la otra, todo lo que da por un hombre, por Dimitri, el parrandero, mujeriego y borracho. Como esta sesión, este curso de los hermanos Karamazov se ha prolongado, me ha parecido bien dividirla en dos partes. Entonces, aquí concluimos esta primera parte de los Karamazov y ya en la siguiente oportunidad concluiremos con la segunda parte de nuestro análisis.